San Juan 20 en 1-31 RVR 1960. 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. 2. Entonces corrió, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. 4. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. 5. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. 6. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí. 7. Y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. 8. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio, y creyó. 9. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. 10. Y volvieron los discípulos a los suyos. 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. 12. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera, y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. 13. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. 14. Cuando había dicho esto, se volvió, y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. 15. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. 16. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir, maestro. 17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor, y que él le había dicho estas cosas. 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. 22. Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo, recibid el Espíritu Santo. 23. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. 25. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo, paz a vosotros. 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, y Dios mío. 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron, y creyeron. 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. 31. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. San Juan capítulo 20, la resurrección. Narración adaptada para durar aproximadamente 10 minutos en español. Comencemos. Era muy temprano, aún oscuro, en el primer día de la semana. El aire de Jerusalén estaba fresco y silencioso, roto solo por el paso ligero de Mary Magdalena, que se dirigía apresurada hacia el lugar donde habían puesto el cuerpo de Jesús. Había sido crucificado 2 días antes, el día de la preparación, y sus amigos lo habían sepultado deprisa, antes del inicio del sábado sagrado. Mary llevaba ungüentos y perfumes para ungir el cuerpo del Maestro, como era costumbre entre el pueblo judío para honrar a los muertos. Pero cuando llegó al sepulcro, se detuvo de golpe. La piedra grande que cerraba la entrada del túmulo había sido removida, y yacía a un lado. No había nadie alrededor. Su corazón se llenó de angustia. ¿Quién se habrá atrevido a mover la piedra? ¿Habrán robado el cuerpo de Jesús? Pensó,
mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. No dudó en correr a buscar a los discípulos más cercanos, Simón Pedro, y aquel que Jesús amaba, el discípulo que se recostaba sobre el pecho de Jesús en la última cena. «Venid rápido», les dijo entre sollozos, «han llevado al Señor del sepulcro, y no sé dónde lo han puesto». Los dos discípulos se levantaron al instante y corrieron hacia el lugar del sepulcro. El discípulo que Jesús amaba era más joven, y corrió más rápido que Pedro, llegando primero al túmulo. Se acercó, se inclinó y vio los lienzos donde habían envuelto el cuerpo de Jesús, tendidos en el suelo. Pero no entró. Al poco, llegó Simón Pedro, que no dudó en pasar la entrada y adentrarse en el sepulcro. Allí vio lo mismo. Los lienzos de lino estaban en su lugar, pero vacíos. Y lo que le llamó especialmente la atención es que el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús no estaba junto a los demás lienzos, sino doblado cuidadosamente y puesto aparte, en un sitio diferente. En ese momento, el otro discípulo también entró en el sepulcro. Al verlo todo, comprendió lo que significaba. Creyó, porque aunque aún no habían entendido completamente las escrituras que decían que el Mesías debía morir y resucitar de entre los muertos, en su corazón sabían que algo extraordinario había sucedido. Luego, los dos discípulos regresaron a sus casas, mientras Mary seguía allí, fuera del sepulcro, llorando desconsoladamente. Mientras lloraba, se inclinó otra vez para mirar dentro del túmulo. Allí vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. «¿Por qué lloras?», le preguntaron los ángeles con voz suave. «Porque me han llevado a mi Señor», respondió Mary entre sollozos, «y no sé dónde lo han puesto». Al decir estas palabras, se dio vuelta para mirar hacia atrás. Allí, de pie junto a ella, estaba un hombre. Pero en su aflicción, no lo reconoció. Pensó que era el jardinero, el encargado del huerto donde estaba el sepulcro. «Señor», le dijo, «si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo mismo lo llevaré». Entonces, el hombre le habló, con una voz que conocía muy bien, una voz que la había consolado, enseñado y dado esperanza. Mary, en ese instante, todo cambió. Ella reconoció la voz, alzó la mirada y vio a Jesús, vivo, delante de ella. No pudo contenerse y se lanzó hacia él para abrazarlo. Pero Jesús la detuvo con ternura. «No me sostengas así», le dijo, «porque aún no he ascendido al Padre. Ve ahora mismo a mis hermanos y diles: me voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Mary sintió un gozo tan grande que le llenó todo el ser. Ya no había más lágrimas de tristeza, sino de alegría. Se fue corriendo hacia donde estaban los discípulos, gritando: «He visto al Señor, el Señor ha resucitado», y les contó todo lo que había pasado, lo que Jesús le había dicho. Pero los discípulos no la creyeron del todo. Estaban atónitos, asustados, reunidos en una habitación con las puertas cerradas, porque temían a los líderes judíos que habían ordenado crucificar a Jesús. No sabían qué hacer, ni qué pensar. Ese mismo día, al anochecer, mientras seguían reunidos en silencio, de repente hubo una luz suave en la habitación. Y Jesús apareció en medio de ellos. Todos se sobresaltaron, pensando que era un fantasma. Pero Jesús les habló con calma: «La paz sea con vosotros». Mientras hablaba, les mostró sus manos y su costado donde aún se veían las marcas de los clavos y la lanza. Los discípulos vieron las heridas, y entonces comprendieron que era realmente él. Un oleaje de alegría los invadió. Jesús repitió su saludo: «La paz sea con vosotros. Como el Padre me envió a mí, así también yo os envío a vosotros». Al decir esto, sopló sobre ellos y añadió: «Recibid el Espíritu Santo. Si perdonáis los pecados de alguien, serán perdonados. Si no los perdonáis, no serán perdonados». Pero entre los discípulos faltaba uno, Tomás, también llamado Didimo. Cuando los demás le contaron: «Hemos visto al Señor», Tomás se negó a creer. «No lo creeré», dijo con firmeza, «a menos que vea en sus manos las marcas de los clavos, que meta mi dedo en el lugar de los clavos, y que meta mi mano en su costado». Pasaron 8 días. Los discípulos volvieron a reunirse, y esta vez Tomás estaba con ellos. Las puertas seguían cerradas por miedo. De nuevo, Jesús apareció en medio de ellos y dijo: «La paz sea con vosotros». Luego se dirigió directamente a Tomás. «Ven, mete tu dedo aquí, y mira mis manos. Mete tu mano y ponla en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente». Tomás no necesitó tocarlo. Al verlo, sintió una profunda convicción en su corazón. Se arrodilló ante Jesús y exclamó con todas sus fuerzas: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no han visto y, sin embargo, han creído». Y es que Jesús hizo muchas otras señales y milagros en presencia de sus discípulos, cosas que no están escritas en este Evangelio.
pero las que se han contado están puestas por escrito para que tú creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengas vida en su nombre. No se olviden darle like, suscríbanse y compartan.